momentos de tensión los que se vivían aquel 27 de noviembre de 1992 en Venezuela, donde nuestro reportero del Observador, Sergio Novelli, y su camarógrafo debían cubrir el parte de los acontecimientos de un alzamiento. Pueden observar en este momento cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes exactamente en el momento que cayendo uno de los cohetes cerca del palacio. Los niños le estaban haciendo bullying solo porque mi hijo lo seleccionaron como uno de los mejores estudiantes, que lo habían golpeado. Todo ocurrió dentro de su salón de clase. Casi se me mueren mis brazos sin yo poder hacer nada por él. No es fácil decir cuándo decidí emigrar. Siempre por mi trabajo dije no, yo tengo que seguir aquí hasta que vea un cambio en mi país. La situación fue cada día empeorándose, siendo más crítica. Mi esposa me dijo, no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos. Y ahí fue donde yo dije, tienes razón. Pues ahora, como migrante, siento que estoy tratando de alzar la voz por aquellos que no la pueden alzar. Uno de los casos que más me impactó fue el caso de Orlando Abreu. Era un joven venezolano que trabajaba en un mercado en Perú. Fue asesinado a mansalva por un ciudadano de ese país. Lo primero que me llegó fue el video, muy duro y muy triste a la vez. Me cuestioné muchas veces publicar ese video. ¿Es ético hacerlo? ¿No es ético hacerlo? Era una manera de alzar la voz por un compatriota, porque lo que se ve en ese video es justamente la forma tan terrible en que es asesinado. Los familiares piden colaboración para divulgar fotografías de la persona que en teoría sería el autor, corroborando con fuentes allá en Perú, di con información fidedigna. Es cuando yo decido publicar fotografías, hasta que finalmente se logró la captura del presunto autor del hecho, que luego lo confiesa. Si no hubiésemos alzado la voz en su momento, tal vez no se hubiese hecho justicia. En otra ocasión, un hecho muy lamentable de xenofobia, un joven venezolano en Colombia recibe cuchilladas en su rostro. Su esposa, desesperada, me escribe porque, lo tenían hospitalizado, no lo querían atender. En este caso, tratamos de tramitar que pudieran ser ayudados y gracias a Dios también se pudo ayudar. Nunca me imaginé que uno haya dicho algo a través de las redes puede significar tanto para una persona, ¿no? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Sergio Novelli. Le habla Gabriel Sanabria. Mire, espero que se encuentre muy bien. Bueno, hace un año de esa tragedia, pero vivo, gracias a Dios. Y gracias a usted que publicó mi gravedad que estaba en esos momentos. Mire, no tengo palabras con que agradecerle. Sabe que cuenta con un amigo y que Dios me lo bendiga siempre. Un fuerte abrazo. Las redes tienen un poder muy grande, muy fuerte, y por eso hay que saber utilizarla con mucho cuidado, también con mucha responsabilidad. Apenas llegué a Estados Unidos empecé a buscar opciones. Tardó un buen tiempo en el cual me las vi difícil. Yo podría decir que me logré reinventar gracias a las redes sociales. Efectivamente, hoy tengo mi propio medio, soy totalmente independiente.
No es sencillo. Uno termina siendo su propio productor, su propio editor. Yo creo que Dios me permitió abrir ese camino y yo dije, yo tengo que seguir por aquí. Ahora siento que llego a más personas en todo el mundo, incluso por encima de lo que pudiera haber hecho tal vez en televisión. Yo comencé a hacer como una especie de campaña en mis redes de destacar a los que yo llamo los echados para adelante. Venezolanos que están en cualquier parte del mundo y que les ha tocado hacer un trabajo que de repente no estaban acostumbrados a hacer. En medio de eso me llega un video de un muchacho que está en España. Me dice, mi pareja me llevó engañado al aeropuerto, íbamos a buscar a un amigo y terminó siendo mi mamá. Y yo tengo 2 años sin verla. ¡Wow! A mí se me erizó la piel. Porque ese muchacho no podía con la emoción que tenía. Venga, va a saludarla. ¿Así? Va a saludarla. Se hizo viral en 2 segundos. Porque es el deseo de muchos. Inmediatamente vino una avalancha de videos de todas partes del mundo. Es la esperanza de que al final nos reencontraremos. Es mi deseo también reencontrarme con mi familia. Yo tengo ya casi 5 años que no hemos podido coincidir en ninguna parte del mundo. Yo no puedo ir a Venezuela y ellos no pueden venir para acá. Yo recuerdo cuando yo me fui de Venezuela, yo les di un abrazo a mi familia y yo les dije, este no va a ser el último abrazo porque nos vamos a volver a ver. Lamentablemente con mi hermana sí lo fue. Yo creo que uno de los momentos más duros fue cuando perdí a mi hermana. Yo quería regresar a Venezuela, por lo menos a despedirme, no sé. Yo siento que todavía yo no he cerrado ese capítulo. Eso no me quita la esperanza de volverlos a ver. Vivo por mis hijos, vivo por mi familia, pero también vivo por aquellos que sé que quieren ser escuchados. Ser migrante es dejar tu vida para comenzar una nueva. Un nuevo país, entender su cultura y adaptarte a él, no llevarte tu país e imponerlo en el lugar al que llegues. Estados Unidos para mí representa el país que me abrió sus puertas y que me ha permitido brindarle a mis hijos un futuro mejor. Yo soy un soñador por excelencia. Si yo pudiera enseñarle algo a alguien, sería no dejar de soñar. De verdad, yo vivo soñando, despierto y dormido. Son historias de emigrantes.